Bueno, buenas tardes a todos. Como dicen, que es de bien nacido ser agradecido. Tengo que agradecer a todos ustedes, a CTV Biotecnon y a la doctora por, como ha dicho el doctor Marco, lo bien que nos ha hecho quedar. Lo nuestro nos ha costado, tampoco nos quitemos méritos. En primer lugar, vamos a ver si tenemos ahí las diapositivas. ¿Están así? Vale, vamos a hacer... ¿Cómo empezó esto? Nosotros cuando nos propusieron venir a estas reuniones y nos pidieron un caso clínico, nos engañaron porque solo el doctor Marco ha hecho caso clínico, ha hecho trampa, ¿eh? Bueno, pues en el primer caso clínico nosotros pensamos que mejor que un caso clínico sería más útil quizá transmitirles un poco qué es lo que habíamos aprendido en estos 25 años, porque habíamos hecho muchos casos, hubiéramos buscado un caso seguramente nos hubiera costado encontrarlo bien documentado en nuestros archivos, en nuestra memoria, y seguro que le hubiéramos puesto pasión, como le ponemos a casi todo, y no hubiera sido muy útil. Entonces la cosa empezó por una tradición, por un señor que está aquí y su esposa, que me engañaron hace 25 años, para hacer el primer testigo de Jehová. Pero es decir, dejemos para hacer la primera cirugía sin sangre. Entonces en aquel momento yo me planteé, ¿por qué? ¿Por qué no voy a hacer este paciente si realmente yo no le veo ningún peligro? ¿Por qué voy a quedar en un conflicto si realmente no vamos a cambiar nuestras opiniones, nuestra manera de ver las cosas? ¿Por qué tengo que angustiarlo amenazándole que si no sé qué, quizá las cosas irán mal? Sí, yo sé seguro que no irán mal. ¿Y por qué privarle de una cirugía que yo sabía seguro que iría bien? Yo entonces tenía 25 años menos, como muchos cirujanos me sentía al mejor y por lo tanto ni plantearse esta situación, ¿no? Por lo tanto, así es como fue. Claro, 25 años después ya verán que las cosas no son tan claras. Entonces, lo que yo intento es en esta presentación que ustedes puedan aprender o conocer todo lo que hemos tenido que hacer hasta llegar aquí haciendo del MacGyver de la cirugía. El segundo punto es, ¿cuál es el papel de la sangre? Es un papel mágico. La sangre es un elemento más que utilizamos en la cirugía, pero que es un elemento que no lo usamos mucho, como usted ha presentado muy bien. Es decir, yo calculaba un 5% en cirugía programada, pero incluso viendo la cardíaca, prácticamente es menos, y evidente, en una cirugía imprevista, prácticamente es nulo. ¿Dónde está el problema de la sangre? Entonces, tenemos otros problemas mucho más importantes que no nos preocupan igual. Por ejemplo, que un enfermo sea alérgico a los antibióticos, que no podamos usar una tecnología de última generación. Todo esto no nos hace replantear una cirugía, de dejar de hacerla o de preocuparnos o de tal. No. Entonces, por ejemplo, yo digo, podemos estar sin electrocoagulador, sin ligasures, sin cosas de este tipo y planteamos la cirugía sin dificultad. Por lo tanto, ¿dónde estaría el conflicto? El conflicto estaría posiblemente en la legalidad. Si a mí se me muere un paciente que es cirrótico, descompensado y tal, no pasa nada. Si se muere un paciente porque no le he puesto sangre, nadie analizará nada más y dirán, se ha muerto porque no le he puesto sangre. Entonces, el primer problema que tenemos es la legalidad. Y el segundo problema que tenemos es la no capacidad de entender que hay otras cosas diferentes de las establecidas. Entonces, de todo esto, un poquito, ¿qué hemos aprendido? Pues hemos aprendido cosas. Hemos aprendido con el tiempo que no vamos a aceptar o no vamos a hacer una cirugía sin hacer una buena valoración previa. Es decir, cualquier enfermo que va a querer cirugía sin sangre tendrá que explicarnos muy bien quién es, cómo es, qué edad tiene, qué condiciones viene, si viene de fuera, si viene de aquí, qué transporte llevará, para asegurar que llegue en unas condiciones óptimas. La segunda cosa es que con este paciente que vamos a tratar hay que ofrecerle una solución deseada por él y por nosotros. Es decir, vamos a pactar que eso puede ir así, que puede ir bien, que puede ir mal, pero que esto es lo que en este momento hemos deseado, los dos. Y si no es así, pues no vamos a hacer la cirugía porque no iremos bien. Segunda cosa importante, que si queremos ir bien, tenemos que planificar muy bien la cirugía. O sea, habrá que hacer de MacGyver, habrá que usar todas las herramientas posibles que se han discutido aquí en estas sesiones. La laparoscopia, evidentemente, como dice el doctor, ha sido una maravilla. Nosotros ahora tenemos ingresado aquí en la clínica una resección abdominoperineal de Miles de hace 2 días que está caminando por el pasillo. Con cirugía abierta seguro que nunca no hubiera estado tan bien. Y luego,
Eso, planificar cuidadosamente el procedimiento. Luego, ¿qué pasa? Las complicaciones, hasta que no han aparecido estas unidades, el doctor Marco ya las ha explicado, yo se las voy a repetir. Cuando un enfermo de esto se complica, vas a luchar contra el enfermo, contra el entorno, enfermería, otros médicos, familias, y te vas a quedar solo. Te quedabas solo antes de que existiera esto. Y te quedabas tan solo que tienes que estar las 24 horas del día pendiente del enfermo. Y si tú no estabas, nadie quería saber nada de aquello. Es decir, era un sacrificio de una semana, 10 días, lo que tocaba, hasta que este enfermo quedaba resuelto. Eso, evidentemente, desde que está la Unidad de Medicina y Cirugía sin Sangre, ha cambiado y ha hecho posible que nosotros podamos trabajar cómodos y podamos vivir de alguna manera. Luego, otra cosa. A ver, la complejidad y la experiencia. Estos enfermos son, como también lo ha dicho el doctor Marco, son enfermos muy complicados. Son enfermos que hay que planificar muy bien, que hay que hacer cosas que a veces no se pueden explicar, heterodoxas de alguna manera, que hay que buscar el camino quizá, aunque sea más largo, pero más seguro, para llegar a buen fin. Y la experiencia en esto, evidentemente, nos ha ayudado mucho. Es imprescindible que haya una buena complicidad médico-paciente. Es decir, cualquier paciente que entra en este juego, tiene que haber una buena relación médico-paciente, tiene que haber una información exquisita, tiene que haber una puesta al día cada día que las cosas cambian, porque es la única manera que no hay problemas. Creo que en la teoría positiva, los papeles, cuando la cirugía está empezada, no valen para nada. Es decir, solo dificultan la buena relación con el médico enfermo. Es decir, cuando ya las cosas se complican y empezamos a buscar papeles, que si no sé qué, fatal. O sea, los papeles hay que hacerlos antes para decidir las cosas como son. ¿Qué más hemos aprendido? Hemos aprendido que hay que evitar la situación de conflicto. La situación de conflicto la puedes crear. El doctor Marco lo ha dicho muy bien. ¿Por qué discutir para operar una hernia inguinal si sabemos que no va a pasar nada? Pues no vayamos a discutir, y si realmente pasa alguna cosa, conoceremos al enfermo, nos habremos estado conviviendo juntos el tiempo que llegue hasta allí, y seguramente esto nos será mucho más fácil de poder resolverlo. Otra cosa que también he oído justo contra por la puerta, y que ha dicho el doctor Xavi, que es la anemia crónica se tolera bien con solo medidas hemodinámicas, y yo he dicho suero, oxígeno y reposo. Si encima le añadimmo corrección del pH, que es lo que se me había olvidado, con esto raramente un enfermo se muere en una clínica. ¿Vale? Que si utilizamos todos los otros mecanismos, laparoscopia, recuperadores de sangre, eritropoyetina, hierro, todo esto aún hace las cosas más fáciles. Que la evolución de estos enfermos sorprende. Cuando los tiene, sorprende, porque va mucho mejor de lo que uno se imagina. O sea, volviendo, cirugía sin sangre y entrando momentáneamente en el tema testigo de Jehová, yo he tenido en clínicas gente que me ha dicho, si este enfermo se sale y yo me hago testigo de Jehová. Digo, pues mira, ten paciencia, que este enfermo se va a salir, y este enfermo se ha salido. Por lo tanto, es decir, la evolución es espectacularmente mejor de lo que se prevé. Las complicaciones son, porque hay más complicaciones y más morbilidad, hay más infiltraciones, hay más infecciones, hay más otros problemas, pero que se acaban pudiendo resolver. Pero, claro, han pasado 25 años y viene el conflicto. ¿Y cuál es el conflicto? Pues aquella situación totalmente imprevista, que un paciente que tiene que ir bien, que tiene una hernia, que no tiene nada, que es joven, que es sano, va y sangra. Y encima sangra en unas condiciones más imprevistas aún. Sangra posiblemente por causa de un problema técnico del cirujano. Es un individuo joven, es un individuo con patología benigna, es un individuo que no todos los miembros de la familia piensan lo mismo. Esto realmente es un conflicto importantísimo. Entonces, llega un momento, el momento de la confrontación moral. Vamos a ver, ¿quién realmente sufre más daño moral? ¿El paciente y su familia o el cirujano que se siente responsable de que aquello podía haber ido mejor? Este es un enigma, ¿no? Entonces, lo que sí que, la cosa es, volviendo un poco a lo que les decía antes, el valor de la información, o sea, el haber hecho un consentimiento informado previo, el haberle explicado lo que puede pasar, la información diaria, el que te vean a las 12 de la noche preocupado por el enfermo, todo esto hace mucho más fácil
el tomar las decisiones. Y ahora de un cuarto de hora, como estaba previsto, ¿eh? Pues gracias a todos por escucharme.